¿Se preguntaron alguna vez por qué generalmente en las conferencias, en las clases universitarias, en los congresos, el expositor está adelante y la mayoría de nosotros estamos todos atrás? El expositor generalmente está iluminado en un escenario elevado y el resto de nosotros atrás, ¿no? En sillas, en el mismo, si se quiere, en el mismo nivel. Esto responde, digamos, o viene de hace muchísimos años. Esto que ven acá en pantalla es un aula, el aula Fray Luis Beltrán, que es de la Universidad de Salamanca. Yo tuve la suerte de estudiar en esta universidad en el año 2018. Y esta aula data del siglo XV, ¿no? Y es muy parecida, digamos, probablemente lo noten, a el formato de una iglesia. Ustedes saben que las primeras universidades vienen de cómo eran las iglesias, ¿no? Y esto tenía un sentido que las aulas fueran así. De hecho, si lo miramos con más detenimiento, vamos a ver que incluso es muy parecido en cuanto a la dimensión, a la estructura de un colegio, ¿no? De un colegio en el que alguno de ustedes haya estudiado, en el que yo haya estudiado. Sí, de un aula tradicional. Es decir, tenemos un profesor que está elevado, que está generalmente iluminado, más cómodo, y el resto de los bancos, el aula. Esto responde a un criterio que tiene que ver con que en ese momento, cuando empezaban las primeras universidades, la información en el mundo estaba en muy pocas manos. Es decir, muy pocas personas tenían información. Entonces lo que se necesitaba era que esa información se distribuyera. Entonces la persona que estaba acá arriba bajaba esa información unidireccionalmente y el resto la consumía, anotaba, incorporaba y después la esparcía. Ese era el objetivo de este tipo de comunicación, que hoy vemos también presente en un montón de cosas que hacemos. Pero hoy, el 80% de la información que hay en el mundo está digitalizada y está en Internet, ¿sí? Por lo cual, este tipo de comunicación, este tipo de formación, estas ideas quedan un poco, si se quiere, obsoletas. No lo digo yo, lo dice Manuel Castells, que era el ministro de Universidades de España, un sociólogo muy reconocido. Él habla de que la educación en el siglo XXI está obsoleta porque la información hoy está dando vueltas por todos lados. Pero sin embargo, todos nosotros continuamos reproduciendo este tipo de formas de entender la realidad, la formación, ¿sí? Eso es lo que se conoce como, los sociólogos conocen como instituciones, cuando una costumbre se institucionaliza y se vuelve una práctica cotidiana de costumbre, ¿sí? Y esto nos pasa muchas veces, probablemente ustedes hayan escuchado más de una vez. Les voy a pedir que levanten la mano, lo vamos a hacer varias veces. Yo sé que ahora vinieron de toda la mañana de conferencias, capaz están cansados, ya viene el almuerzo ahora, después. Pero les voy a pedir que levanten la mano los que escucharon alguna vez o dijeron alguna vez la frase, esto siempre se hizo así, ¿no? Varios, ¿sí? Siempre se hizo así, ¿para qué lo vamos a cambiar? Equipo que gana no se toca. Bueno, todo este tipo de frases responden a esta misma lógica de la institucionalización. Es decir, ¿por qué vamos a transformar, por qué vamos a cambiar si las cosas se vienen haciendo bien y vienen funcionando, ¿no? Y esto es lo que pasa muchas veces con un montón de las cosas que hacemos, ¿no? Sin embargo, probablemente hayan escuchado, y de hecho, todo el sentido de este encuentro, que quiero aprovechar y pedirles, sigo pedigüeño, perdón, pero quiero pedirles un aplauso para ustedes y para Capazu por este gran evento sobre el nuevo retail, que está justamente rompiendo ese paradigma. Y por eso pido el aplauso, porque muchas veces los latinoamericanos tenemos una tendencia, quizás excesivamente autocrítica, no vale acá los chistes de argentinos, pero los latinoamericanos tenemos esta tendencia muchas veces muy autocrítica de decir, bueno, nosotros estamos muy atrasados en términos tecnológicos, no somos Europa, no somos Estados Unidos, pero la realidad, y un poco lo que quiero que quede de esta conversación, es que estamos haciendo muchas cosas muy interesantes. Hay un gran talento en la región y especialmente si todas estas banderas que vemos acá trabajan juntas, tenemos gran posibilidad de ser un hub de innovación como el CONOSUR en conjunto, América Latina en conjunto, un hub de innovación muy interesante. Y eso es un poco también lo que quiero que charlemos hoy. Pero les pedí el aplauso justamente porque una de las tendencias que nosotros estamos viendo muy fuertemente tiene que ver con esto, ¿no? Yo tenía un profesor en la universidad que siempre decía, como se ve claramente en este gráfico, y nunca se veía nada claramente en los gráficos, así que voy a tratar de ser muy
si se quiere, conciso con lo que significa esto. Este gráfico que ven acá tiene que ver con el crecimiento acelerado de la tecnología, ¿no? Y lo que ven abajo, la línea de abajo, no sé si todos llegan a ver bien, pero nos muestra años, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Básicamente lo que nos dice es que una persona que vivía en el año 1550 se comunicaba, consumía información, trabajaba de una forma muy, muy parecida a como lo hacía o lo haría después, 100 años después, en 1650, su tataranieto. ¿Sí? O su tataranieto, tampoco tanto, ¿no? Pero que los cambios a lo largo de la historia generalmente fueron muy lentos. Sin embargo, les pido que hagamos este pequeño ejercicio en conjunto, pero traten de imaginarse cuál era el trabajo y la profesión, la forma en que se comunicaban, la forma en que se entretenían sus abuelos. Ni siquiera les pido que se vayan 100 años atrás, sus abuelos, hace 50 años atrás, en algunos casos, cuál era la forma de comunicarse, de trabajar. Y probablemente van a notar, de hecho, en lo personal, mis abuelos maternos se dedicaban, tenían una industria, un pequeño almacén de barrio en la ciudad de Buenos Aires, y mis abuelos paternos tenían una distribuidora de herramientas, ¿no? Que hoy prácticamente no existiría porque se le hubiera comido el e-commerce a todo eso, ¿no? Pensemos todo lo que cambió. Pensemos que, por ejemplo, hace 15 años, ¿cuántos de ustedes tienen teléfono celular, un smartphone? Levanten la mano. Todos, ¿no? Si yo hacía esta misma pregunta acá, hace 10 años, hubiera levantado la mano más o menos un 30% de los que están acá, no el 100% como lo hicieron. Pero si yo hacía esa pregunta hace 20 años, me hubiera mirado como diciendo, ¿y eso qué es? ¿Se come el smartphone? Porque básicamente no existía. El smartphone sale al mercado en el 2007. En 15 años, más o menos, el 100% por lo menos de las personas que están acá usa smartphone. ¿Qué quiero decir con esto? Los cambios tecnológicos son cada vez más acelerados. Raymond Kurzweil, que es un futurólogo que trabaja para Google, dice que en el siglo XXI estamos viviendo 10.000 años de evolución para cualquier otra época, ¿no? En vez de 100 años de evolución. Y esto nos plantea un pequeño problema, ¿no? Con respecto a lo que comentábamos recién, que tiene que ver con un dilema, una paradoja. Entre sociedades que son exponenciales, que crecen exponencialmente, que se transforman rápidamente de manera muy acelerada, e instituciones, y cuando hablo de instituciones no hablo solamente de edificios, hablo de organizaciones, hablo de esquemas mentales, de formas de hacer las cosas que están establecidas, que tienen el objetivo de preservarse, de conservarse, de no cambiar, de no transformarse. Y eso plantea un dilema, una paradoja, que nosotros lo llamamos el dilema de la exponencialidad, ¿sí? ¿Cómo hacemos para transformarnos permanentemente cuando tenemos instituciones que muchas veces nos acorsetan en eso, ¿sí? Nos hacen muy difícil transformarnos, muy difícil cambiar, muy difícil adaptarnos? Probablemente hayan escuchado alguna vez hablar de los países nórdicos, ¿no? Además de las auroras boreales, digamos, son el gran ejemplo en el siglo XXI de lo que hay que hacer, lo que está bien. ¿Y qué es lo que se destaca de los países nórdicos? ¿Alguien? ¿Cuál es el concepto que dicen, esto tienen los países nórdicos que me gusta? Calidad de vida, orden, ¿qué más? Educación, seguridad, ¿algo más? Eso quería llegar, exactamente. Muchísimas gracias. Estabilidad, ¿no? Se habla mucho de la estabilidad. Y hoy estamos viviendo en un mundo a prueba de estabilidad, ¿sí? La estabilidad como algo deseable, como algo que se busca, que se pretende, que se quiere alcanzar, es un concepto muy propio del siglo XX. Por el siglo XXI, la estabilidad, por más que sea un bien deseable, es un objetivo muy difícil de alcanzar, ¿no? Estamos permanentemente cambiando, permanentemente transformándonos. Entonces, esto es muy importante para entender el futuro del retail o de cualquier industria o de cualquier organización, ¿sí? La exponencialidad es parte de lo que vivimos. Y esto puede parecer o puede darnos mucho miedo, mucha ansiedad, nos puede traer muchos problemas. ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo lidiamos con esa exponencialidad? Y acá vemos una caja abierta porque la respuesta corta es saliendo de la caja, ¿sí? Haciendo las cosas distintas a como solemos hacerlas, a como estamos acostumbrados. Pero esta respuesta corta no los voy a dejar solo con la respuesta corta, quiero profundizar un poco más en esto. Y hay dos ideas, dos elementos que a mí me parecen muy importantes para trabajar en cómo lidiar con la exponencialidad, que son la adaptabilidad, por un lado,
y la innovación, la capacidad de innovar. Estos dos elementos parecen muy abstractos. Voy a tratar de bajarlos un poco, contarles algunos ejemplos e ir un poco más a verlo en profundidad y a verlos también en nuestras propias organizaciones, ¿no? Me gustaría que hagamos juntos ese ejercicio, que tratemos de ver esto en cómo convivimos con esto durante nuestro día a día de trabajo. Pero el primer ejemplo que quiero contarles es básicamente el de una gran cadena, ¿sí? Y trata de adaptabilidad. Ustedes saben que Blockbuster era la cadena por autonomía del mundo del entretenimiento, ¿no? Es decir, para los que son demasiado jóvenes, el Blockbuster, digo, es el ícono, pero en todos lados había videoclubs que tenían la misma lógica, ¿no? Entonces, básicamente lo que uno hacía cuando estaba aburrido y quería ver una película era venir a una tienda de estas. Había un montón de títulos, como una gran biblioteca de títulos en algo que se llamaba VHS. Después en algunos empezaron a incorporar también los DVDs. Entonces estos títulos, digamos, nosotros elegíamos uno, íbamos a la caja, lo pagábamos, generalmente teníamos que ser socios, lo pagábamos, nos lo llevábamos a nuestra casa. Dependiendo del tiempo, digamos, o dependiendo en realidad de la demanda que tuviera esa película, teníamos más o menos tiempo para consumirla, ¿sí? Para verla. Llegábamos a nuestra casa, la poníamos en el reproductor de VHS y empezábamos a ver los créditos del final. ¿Por qué? Porque la persona que había alquilado antes no lo había rebobinado, ¿sí? Había que rebobinarlo, lo rebobinábamos nosotros, nos spoileábamos toda la película, mirábamos la película y después teníamos que acordarnos de devolverlo en uno de esos buzones que pueden ver por ahí, devolverlo, y si no lo devolvíamos, ¿qué pasaba? Pagábamos una multa. Hay una persona a la que le molestaba mucho pagar este tipo de multas, probablemente hayan escuchado hablar de él alguna vez, ahora seguramente lo van a reconocer, pero esta persona había alquilado la película Apolo 13, ¿no? Una película que habla sobre misiones espaciales. Ve la película, le gusta, no lo sabemos muy bien, se olvida de devolverla. Cuando la va a devolver, $40 de multa, ¿sí? Cuando paga esto, dice, esto hay que transformarlo. Estamos hablando del año 97. ¿No? Esto hay que cambiarlo, esto hay que transformarlo. No puede ser que haya que pagar una multa por no devolver una película, así me olvido. Entonces estaban empezando las .com y desarrolló un sitio web. Un sitio web que básicamente lo que hacía era que vos podías elegir esa película, la que quieras, en el sitio web, te la enviaban por correo y si vos no la devolvías, no te ponían ninguna multa, pero no te permitían alquilar ninguna otra, ¿no? Cambió el modelo de negocio de entrega por cada una de las películas a un modelo de suscripción, ¿sí? Esta plataforma, probablemente ustedes la conozcan, probablemente alguno la haya consumido alguna vez o escuchado nombrar, es esta, Netflix, ¿no? Así nace Netflix. En el año 2000, 3 años de ruedo para Netflix, Reed Hastings, que es el CEO de Netflix, tiene una idea y dice, no podemos seguir compitiendo contra Blockbuster, no es el objetivo, lo que tenemos que hacer es unir fuerzas, ¿sí? Que Blockbuster de alguna manera empiece a utilizar toda su marca, todo su nombre para difundir esto y que más gente se suscriba. Entonces le ofrece un trato al CEO de Blockbuster y le dice, por $50 millones, nada más, que quizá te sobran, yo te ofrezco hacer esta alianza y te vendo Netflix y todo el know-how y demás. El CEO de Blockbuster se puede imaginar lo que le dijo. Se rió, un poco, además no los trató muy bien, según cuenta Reed Hastings, hay que ver también el otro lado de la historia. Le dijo, no, de ninguna manera. 2012, Blockbuster empieza a fundirse, se funde. Netflix es lo que todos conocemos hoy, $40 mil millones vale más o menos la compañía. ¿Qué nos dice esto? ¿No? Básicamente, entre otras cosas, nos permite entender cómo a veces es muy importante estar atento a las cosas que van cambiando. El CEO de Blockbuster dijo seguramente, siempre lo hicimos así, no funciona, nos va bien, estamos creciendo, ¿por qué vamos a transformarnos? Sin embargo, Netflix, el Netflix que yo les comenté, no es el Netflix que ustedes conocen, que todos conocemos, ¿no? Básicamente ese Netflix que empezó en el año 97, después se transformó y con el auge de la computación en la nube empezó a desarrollar el servicio de streaming. No es que te mandaba la película, sino que la ves en la comodidad de tu casa. Cambió el modelo de negocio.
un poco después se empezó a dar cuenta que con toda esa data, con toda esa información de cómo la gente consume contenido, podía ser gran contenido. Y creó, de hecho, los contenidos más consumidos en la historia. Como House of Cards, por ejemplo, es una de las primeras series que es creada de manera data-driven, o sea, con datos de cómo la gente consume y por qué. Entonces eso lo que generó es un segundo cambio, en realidad un tercer cambio de modelo de negocio, un tercer modelo de negocio en menos de 10 años. Y un poquito antes de la pandemia, una de las cosas que había empezado a hacer Netflix es a comprar cines y teatros antiguos para poder ofrecer a las personas una experiencia distinta, donde estando más cómodos pudieras ir, acercarte, ver una película, trabajar de otra manera. Es decir, 4 modelos de negocio en 15 años o 20 años estamos hablando. ¿Qué nos habla esto? Adaptabilidad, transformación permanente, ¿sí? Para los economistas, la transformación, la innovación no es un stock, sino que es un flujo. Yo no puedo decir, mira todo lo que innové, soy recontra innovador. Permanentemente tengo que innovar, ¿sí? ¿Alguno de ustedes usó, yo sí, alguno de ustedes, y confiésenlo, usó mail de Hotmail y MSN Messenger? Sí, ¿no? Mandaban zumbidos, ¿sí? Emoticones. Bueno, Messenger fue un gran innovador en la industria de la comunicación y la mensajería, pero muy poco tiempo después se vio sobrepasado tanto por Facebook como por Gmail, porque no siguió innovando, no se siguió transformando. Kodak, lo mismo con las cámaras digitales, ¿no? Entonces, la innovación, como decíamos, no es stock, es flujo. Permanentemente tenemos que innovar si queremos empezar a pensar en esta mentalidad de ser innovadores y de transformarnos, porque la sociedad cambia exponencialmente, ¿sí? Y esto nos pasa también en nosotros, en nuestras propias personas, y por eso quiero también pedirles un pequeño ejercicio. Me dijeron ya todos que tienen celular, así que los invito a sacarlo y escanear este código QR, que básicamente lo que nos va a llevar es a una página que se llama Will Robots Take My Job? Los robots me quitarán mi empleo. A algunos les va a aparecer en inglés, a otros en español. Pero los invito a poner la profesión que ustedes quieran. La suya, la de un compañero, la de un amigo. Y acá sí voy a buscar un voluntario y le voy a pedir un favor. ¿Alguien podría buscar la profesión programador? Programmer, si lo tienen en inglés. ¿Estás buscando justo? ¿Sos programador? Ok. A ver, vamos más para abajo. Acá vemos algo que dice Automation Risk. ¿Cuánto dice? 41%, ¿no? O sea, muchas veces podrán escuchar que la programación... Gracias, perdón. ¿Cómo es tu nombre? Gracias, Bruno. Muchas veces podrán escuchar que la programación es la carrera del futuro, ¿no? O sea, y tenemos 41% de riesgo de automatización, ¿sí? A veces hago un juego y hago buscar politólogo porque yo soy politólogo y van a ver que tiene muy poco porcentaje de automatización, pero no quiero acá buscar levantar la carrera de politólogo. Pero ¿cuál es el punto detrás de esto? Lo más interesante de esta página es que lo que van a ver es que todas las profesiones tienen un porcentaje más o menos alto de automatización. De hecho, en América Latina el 60% de los empleos corren riesgo de ser automatizados. ¿Por qué? Si ven en esa página y van un poco más para abajo, van a ver que se ven las habilidades que no pueden ser automatizadas. Las habilidades que es más importante conservar, ¿sí? Y van a ver que esas habilidades son las habilidades del futuro: innovación, creatividad, pensamiento crítico, inteligencia emocional, muy importante, ¿sí? Todas esas habilidades son habilidades que tienen que ver con lo que nos hace humanos, y de eso vamos a hablar mucho ahora a lo largo de la presentación. En un mundo de tecnología, lo que se destaca muchas veces es lo que nos hace humanos. Pero lo importante es que necesitamos adaptarnos permanentemente. Si no podemos pretender que el mundo del trabajo sea el mismo o dentro de 50 años, dentro de 10 años ni siquiera. La adaptabilidad es una cualidad fundamental. ¿Y cuál es la otra cualidad o otra de las cualidades muy importantes a la hora de innovar, de lidiar con la exponencialidad? Habíamos dicho que era la innovación, ¿sí? ¿Y cómo se innova? Porque esto parece una palabra súper abstracta, innovar, todo el mundo habla de innovar. Bueno, ¿cómo innovamos? ¿Cómo tratamos de innovar? Y quiero viajar por esta ciudad un poco. ¿Cuál es esta ciudad? ¿Alguien reconoce ahí la cúpula, el Duomo? Florencia, exactamente. Bueno, este libro es súper interesante porque habla un poco de cómo las sociedades innovan y investiga un poco en cómo logramos innovar. Y básicamente lo que nos dice, el libro se llama El efecto Medici, y ustedes saben que los Medici son una familia que gobernó durante 300 años Florencia,
en la ciudad de Florencia. Y ustedes pueden, situémonos en el Renacimiento florentino, podían ir a comprar el pan y cruzarse de repente con Maquiavelo, después cruzando la calle con Botticelli, con Miguel Ángel, con Leonardo, unos años antes con Brunelleschi. Es decir, los Medici lo que habían hecho era traer a Florencia un montón de artistas súper innovadores, artistas, filósofos, personas que trabajaban, por ejemplo, en asesoramiento político, como en el caso de Maquiavelo, pensadores, es decir, personas de diferentes lugares, de diferentes procedencias que buscaban de alguna manera hacer las cosas diferentes. Y eso lo que generó es que Florencia sea la cuna de la innovación del Renacimiento, es decir, un cambio fundamental para la humanidad. Entonces este autor, Frans Johansson, básicamente lo que nos dice es que la innovación ocurre en las intersecciones, ¿sí? ¿Qué son las intersecciones? La mezcla de distintos mundos, la mezcla de distintas situaciones. Por eso hoy se habla tanto de equipos multidisciplinarios, se habla tanto de tratar de entender nuestra industria pero pensando en otra. ¿Sí? De eso se trata innovar, de las intersecciones, de empezar a pensar de una manera distinta, diferente, ¿sí? Ahora bien, de alguna manera, hablando de innovación, el objetivo un poco de esta charla, como muy amablemente lo presentaba y lo introducía Andrés, es hablar de la innovación y algunas tendencias en la industria del retail, ¿sí? que un poco es lo que nos convoca acá. Y quiero empezar contándoles una experiencia personal, ¿sí? Cuando estaba preparando un poco esta conversación, esta charla, antes de venir para acá, me acordé de quizás uno de los eventos más traumáticos de mi vida, que sucede casualmente en un supermercado, cuando era muy chiquito. Yo, cuando era chico, mi papá es muy workaholic, yo lo acompañaba al supermercado los fines de semana, y él en ese momento trabajaba en una empresa que probablemente la conozcan, se llama Alberto Culver, tenía productos como BO5, 3M, productos de belleza, cuidado personal en general. Entonces, siendo muy workaholic, lo que hacía mi papá cuando me llevaba al supermercado, que no salga esto de acá, pero básicamente iba y cambiaba un poco el lugar de los productos en la góndola para competir con valga la redundancia, con la competencia, que era Unilever, que vi un stand por acá de Unilever, y poner los productos de Alberto Culver mejor. Esto no sale de acá, ni que nos estuvieran filmando, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? En todo este proceso mi papá estaba 2 horas y media en el supermercado los fines de semana. Entonces, yo que era muy chiquito y que lo acompañaba, me quedaba generalmente cerca del lugar donde había libros o juguetes y demás, y lo esperaba ahí. Mi papá me decía entonces, no te muevas. Y un día, ¿qué fue obviamente lo que hice yo? Moverme, como cualquier niño de 3, 4 años haría. Y me perdí, no encontraba a mi papá, un supermercado gigante, entre las góndolas me perdí. ¿Y qué es lo que hace un niño racional, lógico, de 3 años cuando se pierde? Llora, grita. Entonces empecé a llorar y apareció una chica que no sé cuál era el rol que tenía o de qué trabajaba, no sé si trabajaría en la caja o como repositora, pero apareció, se acercó, trabajaba en el supermercado, me contuvo, me dijo, bueno, ¿cómo te llamás? ¿Cómo estás? Me acompañó hasta la zona de cajas, me dijo, no te preocupes, vamos a llamar a tu papá, me dio un chocolate, me trató muy bien. Hizo algo que no estaba presente, no era necesariamente parte de su trabajo, pero hizo algo que realmente marcó la diferencia, ¿no? Porque esa calidez, esa calidad humana, lo que permitió de alguna manera es contener a un chico que estaba perdido, encontrarlo con su papá, solucionarle un problema a su padre que estaba muy ocupado resolviendo temas de competitividad en góndola. Entonces, generó realmente un impacto positivo. Y quiero que nos quedemos un poco con esta historia. Ahora vamos a hablar de tecnología, de innovación, de inteligencia artificial. Pero quedémonos con esta historia porque la vamos a retomar un poco al final y porque me parece fundamental de lo que tenemos que hablar y de lo que venimos hablando. Cuando pensamos generalmente en innovación, en el retail del futuro, en el nuevo retail, probablemente pensemos en algo parecido a la imagen de arriba, ¿no? Inteligencia artificial, computer vision, cascos de realidad virtual, tecnología por todos lados, cámaras. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero cuando hablamos del futuro del retail, por lo menos desde mi punto de vista, y acá quiero que obviamente lo conversemos, lo discutamos, que lo charlemos, hablamos para mí más de lo que hay abajo, de personas, ¿sí? De personas, de consumidores y de cómo entendemos en la era de lo digital a las personas y a los consumidores.
¿sí? Tenemos el gran desafío de hacerlo y por eso también quería aprovechar para contarles esta historia que les contaba recién. Porque cuando hablamos de personas, estamos hablando, en realidad cuando hablamos de tecnología, muchas veces la tendencia que tenemos es poner a la tecnología por adelante. Nosotros trabajamos en la consultora en transformación digital. Y se acercan muchas empresas y dicen, queremos incorporar inteligencia artificial, queremos incorporar blockchain. Bueno, cuando fue todo el auge de las criptomonedas, que ahora nadie quiere hablar de criptomonedas porque bajó el precio, pero queremos incorporar blockchain, criptomonedas. Y generalmente siempre la pregunta es, ¿qué problema querés resolver? ¿Por qué querés incorporar esto? ¿Para qué querés incorporar esto? Porque nunca podemos poner la tecnología, que es la herramienta, por adelante del objetivo. Y el objetivo para mí está muy relacionado con las personas. Por eso, en estos slides quiero conocer un poco más a las personas, a los consumidores, ¿sí? Lo que nos dicen las estadísticas es que el 71% de los consumidores, a nivel global estamos hablando, busca experiencias personalizadas. ¿Y por qué traemos este dato a nivel global? Básicamente porque otra de las tendencias que estamos viendo es que el consumidor está cada vez más globalizado, ¿sí? Probablemente yo vivo en Buenos Aires, la mayoría de ustedes vivirán en Asunción, en alrededores. Probablemente tengamos experiencias en lo cotidiano distinto, ¿sí? Nos manejemos por distintas calles, etcétera, etcétera. Pero yo los invito, si ustedes quieren hacerlo, a abrir su celular. Yo les muestro el mío, no tengo problema. Y seguramente tenemos instaladas las mismas aplicaciones. Es decir, el mundo, el consumidor que pasa, se calcula que un niño que empieza a ir al colegio secundario pasa más horas con el teléfono que en el colegio, ¿sí? Que frente al aula. Es decir, la experiencia del teléfono es transformadora para nuestra vida, es fundamental para nuestra vida. Y lo que consumimos en las aplicaciones nos vuelve consumidores globalizados, que permanentemente están atravesando experiencias personalizadas. Así que les quiero pedir que hagamos un pequeño ejercicio juntos. Yo lo voy a hacer también, otra vez es con el teléfono. Se rompió ahí atrás, sobrevivió, vi que se cayó. Está bien, perfecto. Les voy a pedir que hablen Netflix. Esto no es una conferencia auspiciada por Netflix, ya es la segunda vez que lo nombramos. Les voy a pedir que abran Netflix. Entren a su usuario y que busquen, a ver si nos acompaña la señal, busquen Stranger Things. ¿Todos vieron Stranger Things? Muchos vieron, no spoileen nada, pero les voy a pedir que me muestren cuál es la portada que les aparece cuando dice principales resultados, ¿no? ¿Qué portada les aparece? ¿Alguno que quiera decirme? ¿Cómo es la portada? ¿Cómo se ve? ¿Cómo? ¿Un fuego? Ah, un juego, no, pero ese es el juego de Stranger Things. Fíjense en donde dice principales resultados, la película, la serie, en realidad. ¿Cuál les aparece? Los personajes principales, a ver. Ahí está, Eleven. La otra, a ver. Una tormenta roja, perfecto. A todos les aparece algo distinto, ¿no? A ver acá. Esta es la misma que me aparece a mí. Eleven y Vecna, que es el personaje, el malo. ¿Alguien más me quiere mostrar? Acá. Un monstruo también, pero es distinto al que me aparece a mí, ¿sí? A todos nos aparece algo distinto, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Ultra personalización, claro. Evidentemente, al que le apareció el monstruo, probablemente el algoritmo de Netflix identifique que le gustan más las películas de terror o las series de terror, de ciencia ficción, ¿sí? De aventura. Al que le aparecieron los amigos, probablemente entenderán que consumen más películas relacionadas con amistad, etcétera, etcétera, ¿no? A alguno le puede aparecer la historia de amor entre Eleven y el otro personaje que no me acuerdo el nombre. Mike, gracias. Entonces ahí identificará otra cosa, ¿sí? Stranger Things es una serie muy buena para hacer este ejercicio porque de alguna manera es una serie que tiene un montón de posibilidades de personalización. Si te gustan las series de los 80, si te gustan las de ciencia ficción, si te gustan las de amigos, si te gustan las de terror, ¿sí? Hay un montón de posibilidades de personalización. Este algoritmo, esto que hace Netflix, que es un ejercicio, digamos, que lo hace para que me resulte más atractiva la portada de una serie determinada, lo vemos en todas las aplicaciones que vemos acá, lo vemos permanentemente en Instagram, o sea, estarán cansados de que les aparezcan siempre las fotos de la persona que les gusta o de alguien que les divierte. Les aparece en Spotify cuando buscan canciones y casualmente es la canción
digamos, que les gusta, la que les recomienda el algoritmo. Es decir, ultra personalización de todas las experiencias, ¿sí? Entonces, un ciudadano, un consumidor que está acostumbrado a vivir una experiencia súper personalizada en su teléfono permanentemente, espera lo mismo de otro tipo de experiencias. Experiencias de compra, experiencias de entretenimiento, experiencias de consumo. Esperan de alguna manera que esto se dé de la misma forma. Y la forma de lograr generar ese tipo de personalización, es decir, de entender mejor al consumidor, es empezar a desarrollar lo que se conoce como un mindset digital, es decir, pensar en términos digitales, ¿sí? En realidad ahora vamos a ver un poco que lo que tenemos que lograr es pensar en términos híbridos, porque el consumidor piensa cada vez más en términos híbridos. Seguramente habrán visto alguna vez, los que tienen hijos o nietos, o habrán visto algún video de esos que se vuelve viral, esos chicos que agarran una foto o un papel y hacen este gesto, ¿no? Como para agrandarlo. Bueno, el consumidor del siglo XXI piensa en términos digitales. No concibe que vos no puedas agrandar un papel haciendo así. Porque el mundo físico, bueno, lo han visto en otras charlas, no quiero redundar tampoco, pero el mundo físico y el mundo digital están convergiendo cada vez más. Entonces nosotros lo que tenemos que lograr es pensar cada vez más digital. ¿Y qué es pensar digital? Es básicamente pensar en datos. Y acá me quiero detener un poco, porque una de las grandes tendencias, les diría la más importante de las tendencias en el mundo del retail, del consumo, tiene que ver con la incorporación de inteligencia artificial. Si vemos cuáles son en realidad los 3 empleos emergentes más importantes para América Latina, según un informe que hizo LinkedIn en el año 2020, 2 de esos 3 empleos más importantes tienen que ver con análisis de datos e ingeniería de datos, ¿sí? Básicamente incorporación de datos e inteligencia artificial. ¿Y qué puedo hacer con datos? ¿Qué puedo hacer con inteligencia artificial? Básicamente, algunas de estas cosas que vemos acá. Por ejemplo, predicción de abandono, ¿sí? ¿Quién no quisiera saber cuándo un cliente va a dejar de venir? Probablemente la mejor manera de tener más clientes es evitando que mis clientes se vayan, ¿no? La predicción de abandono son algoritmos que se desarrollan y se utilizan frecuentemente para poder detectar cuáles son aquellos clientes que tienen más riesgo de irse, ¿sí? De no volver a mi tienda, a mi local. Pero lo curioso es que estos mismos algoritmos se usan para un montón de otras finalidades, los mismos. Y eso nos permite entenderlos mejor. Por ejemplo, si vemos en recursos humanos, que justo veíamos la presentación anterior, en el mundo de los recursos humanos, estos algoritmos de predicción de abandono se están corriendo cada vez más para entender cuáles son los colaboradores o los miembros de mi equipo que se están a punto de ir de la organización. Y eso es muy importante para de repente poder ofrecerle un diferencial, poder decirle, no, pará, vení, quédate, qué beneficio te gustaría, etcétera, etcétera. Poder trabajar de una forma mucho más precisa con, en ese caso con los colaboradores, en el caso del retail con un cliente, poder mandarle una campaña personalizada específicamente. Otro de los algoritmos que más se conocen son los algoritmos de recomendación. Se calcula que más o menos 1/3 de las compras de Amazon vienen por parte de ese algoritmo. Es decir, el 30% de todo lo que vende Amazon está dado por cosas que nos recomienda para que compremos. ¿Por qué? Porque ese algoritmo nos conoce cada vez más y sabe cuáles son las cosas que probablemente vayamos a comprar. Y esto es muy importante para cuando targeteamos o dirigimos las ofertas, ¿sí? Por ejemplo, en el mundo del retail. En mi caso particular, ¿sí? Si a mí me haces una oferta de pañales y me la mandás, yo no tengo hijos, de alguna manera te diría que hasta es spam lo que estás haciendo, ¿sí? Tiene un efecto inverso al que podrías lograr, que es venderme una oferta. Eso sería el mundo de las ofertas masivas. Las ofertas targeteadas, ¿sí? Que saben cuáles son las cosas que a mí me pueden llegar a interesar, ese tipo de ofertas son las que se hacen mediante algoritmos de recomendación. Y este tipo de algoritmos son los que logran tener una tasa de conversión en la compra mucho mayor. Se calcula que es alrededor del 36%. 36% más de compra en estos algoritmos que son personalizados y que permiten generar recomendaciones personalizadas. Otro algoritmo que no figura acá, pero que es muy interesante, es el de Pricing Optimization, optimización de precios, ¿sí? Lo van a ver probablemente muy seguido en las aerolíneas o en las páginas de venta de paquetes de turismo, ¿no? Es decir, les cuento un ejemplo personal. Yo voy al supermercado una vez por semana. Siempre compro 5 botellas de 1 litro de leche 0% lactosa. Siempre. Porque siempre consumo la misma marca, porque es la marca que me gusta, es la que puedo consumir, entonces siempre compro exactamente lo mismo.
Por más que vos me pongas una oferta, me va a encantar que me pongas una oferta del 50% de descuento en eso. Pero por más que vos me pongas esa oferta, yo la voy a comprar igual. No hace falta que me pongas eso porque yo lo voy a hacer. El algoritmo de Pricing Optimization lo que puede saber es eso, ¿sí? En cambio, si vos me pones una oferta en chocolates, que generalmente yo lo compro, quizás me gustaría comprar chocolates si están en oferta, ¿sí? Este algoritmo de Pricing Optimization se usa mucho, como decía, para lo que tiene que ver con los viajes. Básicamente identifica cuál es el precio óptimo para cada consumidor y así poder optimizar mucho más las ventas y las ganancias en ese sentido y brindarle al consumidor una experiencia mucho más personalizada. Los algoritmos de segmentación también son muy interesantes, es decir, poder segmentar a los clientes y entenderlo perfectamente. Vuelvo con mi ejemplo personal, pero yo voy al supermercado una vez por semana, siempre compro las 5 botellas de leche, siempre compro 5 botellas de gaseosa, siempre compro un paquete de fideos generalmente, cada un mes más o menos compro una botella de aceite, un mes, 15 días. Eso es toda información que la tenemos, que está disponible y que permitiría que cuando yo llego a mi casa con la bolsa de la compra, mi novia no me rete porque siempre me olvido lo mismo, ¿sí? Si nosotros podemos generar una lista de compra personalizada, por ejemplo, eso se está haciendo bastante, con los datos de consumo, con los datos que yo sé de que la gente consume. Sería mucho más cómodo, mucho más amigable, ¿no? Todas estas cosas se están haciendo, todas estas cosas se pueden hacer. Último de esto, para no aburrirlos demasiado con el tema de los algoritmos, el ciclo de vida del cliente. ¿Cuáles son los clientes que van a tener un ciclo de vida más importante que tengo que conservar porque me van a brindar más ganancias y demás, ¿sí? Todas estas cosas hoy se están haciendo con algoritmos y con elementos que permiten generar mediante inteligencia artificial transformación digital. Lo que estamos viendo, esto repito es a nivel global en el mercado, es que el 21% de los retailers están utilizando Big Data Analytics de forma extensiva. Y lo que más me interesa es entender por qué no lo usan el otro 79%. Y una de las cosas es, o las dos cosas que más se mencionan son talento e inversión. Es decir, me falta dinero o me faltan personas que puedan realizar esto. Y ahora vamos a hablar un poco del talento y de las personas para realizar este tipo de cosas. Pero básicamente lo que estamos viendo es hoy que hay un 20% del mercado que está haciendo estas cosas, que está innovando, que está buscando, y el otro 79% tiene un montón para crecer y para innovar en este sentido. Y uno de los grandes también limitantes que vemos a la hora de pensar esto tiene que ver con la diferencia entre la compra física y la compra online, ¿sí? Ya escucharon hablar varias charlas sobre este tema, pero una de las cosas que más estamos viendo es que, como decíamos antes, el mundo físico y el mundo virtual están cada vez más entrelazados. Y el cliente quizás está en una tienda física y piensa en términos digitales, o quizás está en nuestro sitio de e-commerce y necesita saber el tamaño del producto, verlo mejor en profundidad, es decir, cómo mezclamos, cómo hacemos un merge entre estos dos mundos. Y esto es lo que se conoce básicamente como compras híbridas, y que de alguna manera donde lo que busca el consumidor es mayor comodidad y mayor rapidez, ¿sí? Lo que vemos acá abajo es lo más interesante, es decir, por qué la gente elige. Esto es un estudio que está hecho en España. ¿Y por qué elegimos España? Básicamente porque es un país que tiene bien desarrollado en términos logísticos lo que es el delivery y los entregables. Y básicamente lo que dice es por qué la gente elige la tienda física. ¿Por qué la gente sigue y va a seguir eligiendo la tienda física? Porque puedo tocar los productos antes de comprarlos, 50% de la mayoría de las personas. Porque puedo elegir y ver en tiempo real los propios productos y porque me los llevo enseguida, ¿sí? Esto es una de las cosas que más se pueden trabajar para innovar. ¿Y por qué la gente elige la tienda online? Básicamente por más comodidad, porque tiene mejores precios y descuentos. Es básicamente lo que hizo Uber con el mundo de los taxis. Si yo antes de ir a pagar, de ir a la caja, sé cuánto me va a salir, tengo más previsibilidad. Y eso no lo tengo generalmente, a no ser que vaya haciendo la cuenta en tiempo real, y eso es mezclar los dos mundos en el mundo de las compras físicas, ¿no? Quería traerles un ejemplo que me parece súper interesante de por qué las tiendas físicas siguen existiendo. La persona que ven acá que está con un no sé qué en la mano es Jack Ma, es el fundador de Alibaba. Y Alibaba se metió, una empresa que se dedica al comercio electrónico, se está metiendo cada vez más en la industria del retail.
y fundó este supermercado en China que ya tiene como 60 o 70 locaciones, que se llama Hema. Y básicamente una de las cosas más interesantes que observaba a la hora de plantear este supermercado es que la gente es un supermercado full digital, hasta los precios son digitales. Nosotros tenemos una app y vamos escaneando permanentemente el producto para ver los diferentes ¿cómo se llama? Precios y la información y demás. Permanentemente voy escaneando y viendo, pero tengo la posibilidad de ir, tocar la comida, digamos, de seafood, que en China se consume mucho y se nota ver que está fresca y demás. Este tipo de experiencias están transformando lo que es la industria entre lo físico, el mundo físico y el mundo virtual. ¿Y cómo lo hacen? Principalmente con también otro elemento que viene de la inteligencia artificial que se llama Computer Vision. Es decir, que me permite ver en tiempo real un montón de cosas, por ejemplo, de optimización de stock, ¿sí? Ver en tiempo real cuánto stock tengo para que nunca falte un producto, ver en tiempo real cuántas personas hay en el supermercado, qué productos faltan, qué productos no. Esta misma tecnología que se usa para esto, se usa para medir el offside en el mundial y se usa también para detectar un tumor en una radiografía. ¿Sí? Por eso vemos cómo se expande en el mundo de la inteligencia artificial en diferentes rubros. Otra de las grandes tecnologías, especialmente en el mundo logístico, tiene que ver con la optimización de rutas. ¿Cómo hacemos para combatir esa idea de que me llevo el producto inmediatamente de la tienda? ¿Cómo hacemos para optimizar mucho más la entrega de productos? Es decir, Alibaba, traigo otra vez el ejemplo, pero logró reducir el 30% la distancia recorrida por sus camiones de entrega y el 10% el uso de vehículos, ¿sí? Mediante algoritmos de optimización de rutas, de caminos. Y esto lo que genera también es más sustentabilidad, que es otra de las grandes preocupaciones del cliente, es decir, un cliente, un consumidor que busca cada vez más responsabilidad a la hora de consumir productos. Tiene cada vez más responsabilidad. Un cuarto de los consumidores paraguayos ha comprado productos agroecológicos. Esto lo vemos cada vez más en todas las industrias y una preocupación cada vez más genuina por este tipo de elementos. Y acá la tecnología también puede traernos innovaciones interesantes. Mediante la tecnología blockchain, la misma que está detrás del Bitcoin y de las criptomonedas, podemos garantizar la trazabilidad de un producto. Confirmar que efectivamente ese producto es orgánico, que tiene sello de ser orgánico, cuándo llegó a la tienda, cuándo salió del lugar de origen, etcétera, etcétera, etcétera. Darle mucha más información al consumidor que busca cada vez más esto. Pero para ir cerrando, todas estas innovaciones que venimos viendo tienen mucho que ver con tecnología. Hablamos de algoritmos, hablamos de blockchain, hablamos de optimización de rutas, hablamos de segmentación, etcétera, etcétera. Tecnología todo el tiempo. Pero los que usamos esa tecnología somos las personas, como veíamos en el ejemplo anterior. Las personas que hacen y que construyen distintas etapas de estos procesos. Y por eso es tan importante trabajar en el desarrollo de esas personas. De hecho, y se acuerdan que veíamos que uno de los elementos principales para que no haya más incorporación de inteligencia artificial y ciencia de datos tenía que ver con el talento. Bueno, cada vez más vamos a tener que recapacitar a las personas y nuestros equipos de colaboradores, de la misma forma que lo vamos a tener que hacer nosotros. Según el Foro Económico Mundial, el 50% de los empleados van a tener que trabajar en reskilling, ¿sí? En desarrollar nuevas habilidades de cara al 2025. Es decir, nada. Permanentemente vamos a tener que trabajar en el desarrollo de talento de los equipos si queremos incorporar tecnología. Y esto tiene que ver, de vuelta, con que el futuro del retail tiene mucho más que ver con esa capacidad humana de esa persona que me encontró llorando en un pasillo y que logró desarrollar una habilidad de inteligencia emocional para satisfacer una necesidad y resolver rápido una necesidad que tenía el consumidor. Porque el futuro del retail, el futuro de la tecnología, el futuro de un montón de industrias es con más personas usando tecnología, pero principalmente con más personas. Y quiero cerrar y agradecerles muchísimo por el tiempo con una frase de Pablo Picasso en los años 70, cuando empezaban incipientemente las computadoras. Un periodista le preguntó a Picasso qué opinaba él de los ordenadores de las computadoras. Y ese Picasso, ya grande, con mucha experiencia, le respondió, después de pensarlo unos segundos, dijo: las computadoras, los ordenadores son inútiles. Silencio en la sala, ¿no? Un auditorio
sorprendido ante lo que acaba de decir y dijo, son inútiles porque las computadoras solamente pueden darnos respuestas, pero todavía somos los seres humanos los que nos tenemos que hacer las preguntas. Entonces, por eso yo creo que el futuro es con más personas haciéndose más preguntas, así que los invito a hacerse preguntas, a innovar, a continuar innovando, a continuar desarrollando, incorporando tecnología y principalmente a seguir trabajando para construir de una forma más innovadora y más revolucionaria el futuro del retail. Muchísimas gracias por la atención, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Augusto. Una explicación brillante, por supuesto, argentino, con una experiencia única, trascendental. Creo que su explicación fue válida, así que gracias por esta intervención. Muchísimas gracias. ¿Nos quedamos para preguntas? Ya estamos. A ver, si alguien quiere hacer una pregunta, por favor. Mientras, les cuento que tienen un pequeño souvenir que les dejamos acá. Es un informe bastante más completo que desarrollamos en la consultora especialmente para esta actividad, así que se lo pueden descargar de este QR. Vamos a la pregunta, por favor. Bien explicado. Impecable, todos quieren ir a comer. Pues muchas gracias. Es que estaba ahí, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Augusto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Muy bien, después de...